Hola, si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y en este canal procuro combinar la sabiduría de Oriente y la Occidente en la psicología para ayudarte a manejar tu mente y lograr una mente y una conciencia más serena, más tranquila, más plena. Hoy vamos a hablar de cómo transformar el dolor emocional en paz interior y para el trabajo de hoy nos vamos a basar en los libros de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle tiene 3 libros escritos. El primero de ellos y más famoso es El poder de la hora, pero para algunas personas es una lectura un poco difícil para empezar. Y en ese caso yo recomiendo empezar la lectura por el último que escribió, que es Un nuevo mundo ahora. Os dejaré los títulos en la descripción de este vídeo. Y Un mundo nuevo ahora tiene una estructura que es más fácil de comprender y de seguir. Y luego, si quieres, puedes completarlo con El poder de la hora. Y tiene un tercer libro, que es más bien un libro de meditación, un libro de leer un poquito y meditar, que se llama El silencio habla. Vamos a basar nuestro trabajo de hoy en las enseñanzas de Eckhart Tolle, especialmente en lo que él llama el cuerpo dolor. El cuerpo dolor es ese paquete de lastre emocional que en muchas ocasiones arrastramos de situaciones emocionales no enfrentadas, no resueltas, que todavía arrastramos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Luego lo explicaré con mayor detalle y voy a dar 7 estrategias para este trabajo, la mayoría de ellas basadas precisamente en las enseñanzas de Eckhart Tolle, y vas a tener un PDF descargable gratuito que lo tendrás en mi página web. Te voy a dejar el enlace tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario fijado arriba del todo de este vídeo. Pincha en el enlace y puedes descargarte este PDF para poder realizar este trabajo personal, emocional, y ahí tendrás los enlaces a las meditaciones que te ayudarán en este proceso. Recuerda, eso sí, cuando te descargues el PDF, que si todavía no te has suscrito a la newsletter, suscríbete, porque así recibirás notificaciones de cuando yo haga algún directo en YouTube o en Facebook o en alguna otra red social. Recibirás también notificaciones de nuevos episodios del podcast como este, y también si abro algún curso o algún otro tipo de actividad. Este vídeo, como todos mis vídeos, tiene capítulos que te permiten navegar por las diferentes partes del vídeo por si quieres ir directamente a alguna parte o por si quieres volver a escuchar algún capítulo que para ti ha sido más importante. ¿Dónde encontrar los capítulos? Otra vez en la descripción del vídeo. La descripción del vídeo en el ordenador la tienes debajo del vídeo. Pincha donde dice leer más y en el móvil la tienes pinchando en el título. Y como siempre, ten en cuenta que estos son vídeos educativos que no pueden sustituir nunca una psicoterapia y que en algunos casos la psicoterapia va a ser fundamental. Pero también estos vídeos te pueden ayudar en ese trabajo y te pueden ayudar especialmente si para ti el trabajo de psicoterapia, por el lugar en el que vives o por tu economía, no es desgraciadamente accesible en tu caso. Vamos a empezar directamente a explicar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender esto del cuerpo dolor para poder realizar luego este trabajo personal de transformación emocional. El primer concepto muy importante del que Eckhart habla mucho en sus libros es el concepto del ego. Así que vamos a dar una definición siguiendo estas enseñanzas para saber que partimos de una idea en común. Para Eckhart Tolle, el ego es la identificación total con la mente, con sus pensamientos y con sus emociones. Y claro, tenemos que tener en cuenta que aunque todos tengamos aspectos de nuestra personalidad que son más o menos permanentes o que son bastante permanentes, otros aspectos de nuestras emociones, pensamientos, ideas, creencias, gustos, etcétera, pueden cambiar y a veces mucho en el tiempo. Por ejemplo, una persona puede haber sido atea y después convertirse en creyente, o al revés. O puedes enamorarte de una persona, casarte con ella, tener una familia con esa persona y pasados unos años os separáis y es una muy mala separación
con juicios o con mucho odio y con mucho resentimiento. Y además es muy frecuente que lo que más te atraía de esa persona luego es lo que más detestas de esa persona. Si lo que más te atrajo fue el sentido del humor, es probable que luego no soportes su sentido del humor, que te ponga de los nervios su sentido del humor, que te provoque irritabilidad y agresividad. Este tipo de transformaciones es bastante frecuente. Entonces, si podemos cambiar tanto, ¿qué es lo que somos? Sin embargo, percibimos que aunque hayamos cambiado mucho a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia hasta ahora, percibimos como que hay algo que está ahí, que no cambia, es como una especie de observador, de testigo silencioso, que está siempre presente, siempre tranquilo. Sin embargo, la mente está agitada, insegura, con una actividad continua, más o menos continua según las personas. Para algunas personas va a ser directamente una vorágine de actividad mental y de actividad mental muy negativa. Una de las características del ego es creer que es una entidad separada del resto de seres humanos, del resto de seres vivos y de la conciencia uno o de la conciencia divina o como tú quieras llamarlo. Esta creencia de separatividad, de que estamos separados del resto de seres humanos, de la naturaleza, del universo, nos lleva a vivir lógicamente en un estado de falta de conexión, de miedo y de inseguridad. Percibes el mundo como algo muy grande y tú como alguien muy pequeño en ese mundo, y un mundo que te está atacando continuamente y contra el que te tienes que defender. El ego está buscando continuamente su propia supervivencia y está buscando continuamente sentirse más grande, un poco como un gato que cuando se siente agredido, siente peligro, se infla, se eriza para parecer más grande. Entonces los egos también necesitan ser más grandes y necesitan compararse continuamente con los demás, pero es una comparación que es tóxica y que genera una enorme cantidad de daño emocional. Este ego también busca el apoyo de otras personas, no hacia la colaboración, sino hacia la autoprotección. Y no es que la autoprotección sea mala, sino que en este caso es una autoprotección solamente egoísta, porque no tiene en cuenta la supervivencia también de otros grupos. Hay una necesidad de aprobación externa muy grande porque en esta inseguridad el ego tiene una dependencia muy grande de ser apoyado y de ser sostenido. La identificación también con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con condicionamientos sociales, culturales, lógicamente van a estar ahí, pero cuando esta identificación es única y exclusiva a expensas de todo lo demás y descartando una conciencia o una trascendencia, entonces se convierte en algo que puede ser negativo y tóxico para el ser humano a nivel emocional, generando una gran cantidad de miedo, de frustración y de dolor. El ser humano, con este exceso de identificación egótica, se mueve entre dos emociones fundamentalmente que se corresponden con la respuesta lucha-huida, con el exceso de activación del sistema nervioso simpático, una rama del sistema nervioso autónomo o automático, que es la responsable de la activación y de la activación ante el peligro. Las dos emociones básicas serían miedo, que se identifica con la huida o con el quedarte paralizado, y sería la lucha, identificándola con la rabia, el resentimiento, el odio. En esta búsqueda compulsiva de la defensa, el ego se mueve entre el miedo y la rabia, la huida y la defensa, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque esto también se ve en grandes o pequeños grupos humanos. ¿Qué es entonces lo que realmente somos? ¿Cuál es nuestro yo real si no somos esa mente, ese saco de miedos y de rabias, que es lo que nosotros realmente somos? Es ese testigo, ese algo permanente que percibimos que está ahí,
Es algo que está siempre presente, que no cambia con el tiempo. No le alteran las circunstancias cambiantes, siempre está ahí sereno, tranquilo, silencioso. Surge de algo mucho más profundo y es una sensación de ser y de yo soy, que detrás del yo soy no tiene nada. Es decir, no es yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy morena, yo soy rubia, soy psicóloga, como he dicho antes. En realidad, yo no he sido psicóloga siempre y puedo dejar de ser psicóloga en cualquier momento y, sin embargo, esa identidad que yo soy no pierde ni gana nada. Lo importante es, con las circunstancias que la vida nos da, que pueden ser muy variadas, qué es lo que hacemos con esas circunstancias. Lógicamente, en los tiempos que a cada persona le tocan vivir, nos adaptamos y hay una identidad lógica que tenemos que tener y que es imposible no tener. Esta conciencia habita este cuerpo las 24 horas del día y recibe información no solo a través de los 5 sentidos de lo que ocurre en el entorno de ese cuerpo, sino también de lo que ocurre dentro del cuerpo, dentro de este biorobot, notando si tenemos el estómago lleno o vacío, si hay algún dolor o si hay alguna molestia. Cuando eso ocurre las 24 horas del día, lógicamente la identificación es muy, muy grande. Pero sí es importante que aunque tengamos esa identificación, seamos conscientes también de que hay algo más y que no solamente es el cuerpo y la mente. Vamos a centrarnos un poco más en la mente, en esta parte de pensamiento, y a menudo creemos que lo que pensamos lo estamos haciendo de forma voluntaria y sin embargo no es así. La mayoría de nuestros pensamientos son automáticos, como puedan ser los movimientos de nuestras tripas, y es algo que no producimos nosotros a propósito, sino que está derivado por los condicionamientos y hábitos que la mente tiene. Hay un pensamiento que es real, que es voluntario, como cuando nos sentamos y decimos voy a planificar esta excursión que voy a hacer, voy a planificar qué es lo que voy a decir en este podcast. Hay una planificación, hay un pensar en algo de forma consciente, intencional. Sin embargo, en otros momentos, cuando estamos haciendo cosas automáticas, como poner la mesa, quitarla, o recoger la cocina, o conducir, o caminar, en esos momentos en que realizamos tareas automáticas, la mente se activa con material de lo que nos ocurre, con el yo y mi historia, y es un material que se activa de forma automática. No lo estamos pensando a propósito. No decimos, venga, me voy a poner a pensar en esto, sino que es algo que ocurre independientemente de nuestros deseos y de nuestra voluntad. No es intencional y de hecho en muchas ocasiones cuando esos pensamientos son muy negativos o muy tóxicos, nos gustaría que no estuvieran ocurriendo, nos gustaría que no nos vinieran. La mente está condicionada por el pasado y este pasado se retroalimenta una y otra vez, se reproduce una y otra vez en la mente. Y esto es lo que en Oriente llaman karma. Esta repetición, esta reencarnación, otra vez, por decirlo así, en los pensamientos, este reenpensamiento, esta identificación con estos pensamientos que continuamente se está produciendo y por los que nos dejamos arrastrar, como si nos dejáramos arrastrar por la corriente de un río que viene crecido. ¿Por qué vienen estos pensamientos que no nos gustan? Es porque les hacemos caso, porque nos dejamos arrastrar por ellos, porque les damos nuestra atención y nuestra creencia, les damos credibilidad. Y mientras les demos credibilidad, esos pensamientos van a seguir viniendo. Funcionan de una manera como un cine. En una sala de cine, una película se mantiene en cartel mientras el público siga viniendo y le dé audiencia. Mientras le sigamos dando audiencia, estos pensamientos van a seguir viniendo. Les estamos alimentando, les estamos dando energía.
No nos damos cuenta, es algo que probablemente no queremos hacer de forma consciente, pero es algo que ocurre. Así que cuanto más te dejes arrastrar, cuanto más te identifiques con esa voz en la cabeza, como le llama Eckhart Tolle, más fuerte es el ego y más fuerte es también ese paquete emocional que va creciendo cada vez más y más. Algunos pensamientos los podríamos llamar pensamientos raíces que forman como una especie de credo que cada uno de nosotros tenemos y que viene determinado por nuestra cultura, nuestros condicionamientos, nuestro momento histórico, el lugar concreto del planeta en el que hemos nacido, vivimos, nos hemos criado, y también nuestra familia y nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, en algunas épocas históricas, cuando el chamán o el sacerdote venía y hablaba, todo el mundo creía lo que el sacerdote decía o lo que el chamán decía. Hoy en día nuestros sacerdotes, nuestros chamanes, llevan bata blanca, trabajan en hospitales o en laboratorios científicos, de tal manera que cuando incluso una marca, una empresa, quiere anunciar algo tan sencillo como una pasta de dientes, va a poner a un actor con una bata blanca, con un fonendo, y ahora esa pasta de dientes tiene mucha más credibilidad y se vende mucho más fácilmente, porque para nuestro modelo, para nuestro sistema de creencias básicas, toda esa escenografía encaja con nuestras creencias y con los condicionamientos de nuestro momento histórico. No podríamos ver ese anuncio, no le daríamos credibilidad si fuera un sacerdote, por ejemplo, el que nos anunciara esa extraordinaria pasta de dientes. Salvo que fuera un sacerdote o un influencer o cualquier persona muy conocida con mucha influencia social, y entonces diga lo que diga, nos va a parecer bien y vamos a querer imitarlo. Esto es algo que conocen muy bien las empresas de marketing y publicidad y lo explotan al máximo. Pero aparte hay otro tipo de creencias básicas, no solamente esas, que generan como un tono color, como un cristal a través del cual vemos el mundo, como si fuera un cristal azul o rosa o negro. De hecho, a veces le decimos a algunas personas es que tú todo lo ves de color de rosa o tú todo lo ves negro. Y estamos diciendo que esa persona desde su sistema de creencias está tiñendo lo que ve la realidad, suponiendo, cuando decimos eso, estamos suponiendo que nosotros vemos mejor la realidad sin darnos cuenta que también lo que percibimos en la realidad lo estamos tamizando a través de nuestras propias creencias y condicionamientos. Esas creencias y condicionamientos básicos generan un campo, un sustrato de pensamientos que está siempre ahí y que genera un tono vibracional, un tono energético sobre el que ocurren otros pensamientos y, por supuesto, otras emociones. Son creencias básicas de las que muchas veces no somos completamente conscientes, como la creencia de que no merezco nada bueno, la creencia de que todos los hombres son iguales o de que todos los hombres son unos egoístas. Son creencias generales que, por ejemplo, muchas mujeres o una parte importante de la sociedad mantiene y que son creencias que obviamente no son ciertas, pero son creencias raíces que están ahí. Otra creencia posible sería piensa mal y acertarás, o la felicidad no es posible, todas las parejas acaban mal, el poder corrompe, todas las personas ricas y poderosas son malas. Todo eso son creencias no constatadas, no corroboradas, que están en la base como un credo religioso del que no nos damos cuenta y a partir del cual se elaboran otros pensamientos y se generan emociones. En el mundo de las emociones habrían también, como he dicho antes, dos protoemociones, dos emociones básicas que se corresponden con esa activación del simpático, que son el miedo y todas las emociones derivadas del miedo como pánico, terror, pero también inseguridad, incomodidad, nerviosismo, y la lucha y la rabia con todas las derivadas como puede ser el odio, el resentimiento, el fastidio, el rechazo, que son todo emociones derivadas de esta protoemoción, de esta emoción básica primaria.
¿Qué es la emoción? La emoción, como su propio nombre indica, es algo pasajero. Emoción viene del latín y hace referencia a algo que surge y se mueve, por lo tanto es algo pasajero y que va a cambiar, y es la reacción del cuerpo a los pensamientos. Si yo tengo un pensamiento negativo, por ejemplo, de que alguien me quiere hacer daño o me quiere matar, lógicamente voy a tener mucho miedo. Si tengo un pensamiento positivo de que la gente me quiere y de que la gente me valora, no voy a tener ese miedo. Van a ser los pensamientos, las creencias, las que determinan qué emociones siento y cómo lo siento en mi cuerpo. Pongamos un ejemplo muy sencillo que he puesto en muchas ocasiones. Imaginemos un golpe de estos típicos de la autovía, de las circunvalaciones de las grandes ciudades, y se produce un choque en cadena de varios vehículos. Simplemente son daños de chapa y no hay nadie que se haya hecho daño. A pesar de que los golpes han sido superficiales y no hay daños graves y no hay ninguna persona dañada, la reacción de cada conductor puede ser diferente. Vamos a imaginar que todas son mujeres y así evitamos los estereotipos. Y a lo mejor una de las mujeres está muy enfadada y está increpando a otra y le está diciendo que ha sido por su culpa, que no ha puesto el intermitente o lo que sea. Otra de las mujeres está llorando sobre el volante diciendo que ya es lo último que le faltaba en el día, que ya no puede más, y otra le ha dado una crisis de ansiedad. Y a lo mejor hay una cuarta que está tranquila, está serena, está sacando los papeles, está ayudando en todo y está ayudando a las otras mujeres a tranquilizarse y a calmarse. ¿El golpe ha sido el mismo? Sí, el golpe ha sido el mismo. Ha sido la base que había antes, los condicionamientos que había antes, ese tono emocional y de pensamientos previo que tiene cada una de esas personas, lo que genera que cada una de ellas interprete el golpe de una forma completamente distinta. El cuerpo reacciona ante todo pensamiento, sea este verdad o no. El cuerpo no puede diferenciar y el cerebro no puede diferenciar de lo que ve, como yo ahora que estoy viendo el objetivo de la cámara. Así cierro los ojos e imagino con todo detalle o recuerdo con el máximo detalle posible el objetivo de la cámara que estaba mirando, o si imagino ahora un objetivo diferente de color blanco y cuadrado. Para el cerebro es exactamente lo mismo ver, imaginar que recordar. No lo puede diferenciar, de tal manera que los pensamientos e imágenes que hay en nuestra mente influyen en nuestras emociones e influyen en nuestro cuerpo, sean verdad o no, sean reales o ficticios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando el peligro es una ficción mental, cuando no hay nada que en realidad nos esté amenazando, ese miedo, esa respuesta de lucha o huida, no tiene una salida en el cuerpo. Y en muchas de nuestras situaciones sociales que vivimos ocurre eso. Es decir, si nos persigue un león o un perro, podemos salir corriendo o podemos enfrentarnos al perro, hacerle frente y pararle, si sabemos hacerlo. Pero si estamos en el despacho de un superior, no podemos ni salir corriendo ni pegarle un puñetazo. Y lo mismo muchas veces con miembros de la familia o con vecinos. Por lo tanto, esas respuestas primitivas de supervivencia que son extraordinarias y que nos han permitido sobrevivir como especie a nosotros y a muchos otros animales en el planeta, esas respuestas no tienen ahora salida y no son la respuesta adecuada en esas situaciones sociales. En ese caso, a veces se convierten en respuestas emocionales tóxicas porque al no tener una salida, ese estrés, ese malestar emocional, si es continuado, interfiere en el buen funcionamiento del cuerpo. Genera tensión muscular, sube la adrenalina, sube el cortisol, afecta a la flora bacteriana y todo un largo etcétera en nuestro cuerpo de cambios fisiológicos que son buenos a corto plazo ante una situación real de peligro, pero que mantenidos a lo largo del tiempo se convierten en tóxicos y dañinos para nuestra salud emocional y física. Podemos diferenciar también dos tipos de emociones positivas: las emociones positivas egóticas, por decirlo así, y las emociones positivas que no dependen del ego. Las emociones positivas que dependen del ego
Son emociones como la alegría que depende de circunstancias externas, de que ocurra algo que nosotros deseamos. Por lo tanto, ellas en su raíz llevan también su contrario. La felicidad de haberte casado lleva también en su raíz el miedo de que eso no dure. La felicidad de ese bebé que nace tiene también el miedo de que algo salga mal, de que sea un niño complicado o de que sea una mala persona o de que nunca sea feliz o de que esté enfermo. Las emociones positivas no condicionadas emanan del ser, emanan de la conciencia, no dependen de circunstancias externas. Mathieu Ricard, en su libro En defensa de la felicidad, define la felicidad como ese estado de plenitud y serenidad, que es un estado trabajado, conquistado y que es independiente de las vicisitudes que la vida tiene. Porque la vida va a traer sus circunstancias a veces muy complicadas, pero ese trabajo hacia esa plenitud, hacia esa serenidad, es lo que él llama felicidad y es lo que en Oriente se conoce dentro de la filosofía budista, no de la religión, sino de la filosofía budista, se conoce como felicidad. Esta felicidad, esta dicha, es diferente de estar contento, es algo que surge del ser, de la conciencia, como también surge del ser conciencia, el amor y la paz, como si la dicha, el amor y la paz fueran los tres colores primarios en los que se divide la luz blanca. Pueden ser eclipsados, pueden ser sombreados por las nubes o por la oscuridad, pero no tienen contrarios. Se les puede ocultar, pero no poseen, no tienen en su interior el contrario. He hablado hasta ahora del condicionamiento del pasado, es decir, del aprendizaje a responder emocionalmente de una determinada manera. De tal manera que cuando llegan ciertos estímulos que tenemos condicionados, eso nos produce la respuesta emocional a la que estamos acostumbrados. Hay personas que les encanta la Navidad y en cuanto se acerca noviembre y empiezan a ver cómo cambia el tiempo o empiezan a ver luces, colores rojos, verdes, etcétera, ya se ponen contentos. Y los que para ellos la Navidad está condicionada con emociones negativas ya empiezan a sentirse mal, como si la causa fuera la Navidad, aunque en realidad la Navidad funciona como esa campana, como ese disparador, pero en realidad no tiene un poder causal sobre tus emociones o sobre cómo te sientes. Los recuerdos en sí no son ningún problema. Nos permiten, de hecho, aprender y mejorar. Tenemos experiencias a lo largo de nuestra vida, a veces acertamos, a veces nos equivocamos y aprendemos tanto de unas como de otras. Esos recuerdos en sí no tienen nada de negativo. Son un problema cuando se apoderan completamente de ti, forman parte de tu identidad, de tu sentido del yo y para ti suponen una carga, un peso, una carga emocional. Y aquí entramos entonces en lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo dolor. Y antes de haber leído a Eckhart Tolle, que yo lo descubrí y lo conocía de antes, pero lo descubrí de leerlo en el año 2014. Y antes de leer a Eckhart Tolle, yo hablaba de este cuerpo dolor, pero le llamaba el quiste emocional, porque yo muchas veces lo veía como un quiste emocional e incluso como un tumor emocional, porque lo veía funcionar muchas veces igual que un tumor. En un tumor, en un cáncer, las células que se han vuelto cancerígenas no trabajan para el resto del organismo, no trabajan en conjunto y en equilibrio con el resto del organismo, sino que chupan, absorben toda la energía para ellas mismas en detrimento del organismo y crecen de forma desmedida. Lo mismo ocurre con estos paquetes emocionales que son como algo tumoral a nivel de emociones dentro de la persona, generando una gran cantidad de daño y de dolor. Eckhart Tolle lo llama cuerpo dolor y es una acumulación de antiguo dolor emocional. Es un dolor emocional que no hemos resuelto, que hemos enterrado, que no hemos querido o no hemos podido, quizá por nuestra edad o por falta de conocimiento o por las circunstancias,
pero no lo hemos resuelto, sigue estando activo, sigue estando vivo y sigue almacenado en alguna parte de nuestra memoria y de nuestro cuerpo. Las emociones tenemos que verlas, mirarlas, tomar conciencia de ellas, aceptarlas y disolverlas. Y de hecho el proceso de disolverlas comienza con la aceptación. Es decir, hay que hacer un triple trabajo de tomar conciencia de la emoción, verla, aceptarla y se va a disolver al aceptarla. ¿Se va a disolver de forma inmediata? A veces sí, a veces va a tardar varios días, dependiendo de lo intenso que sea el grado de nuestra atención y de nuestra capacidad de tomar conciencia y aceptar esa emoción. Y es un trabajo que se puede hacer más fácilmente si es guiado por medio de las meditaciones en las emociones que encontrarás también en el canal. Cuando esto no se hace, quedan residuos emocionales de las situaciones vividas que se van juntando y forman un campo de energía. Y ese campo de energía, por decirlo de alguna manera, vive en las células de nuestro cuerpo y probablemente anida en unas partes con preferencia de en otras. Las emociones tendemos a sentirlas con más fuerza en ciertas partes del cuerpo. Es normal, por ejemplo, sentir la rabia en el pecho, pero también con mucha fuerza en la mandíbula, apretando la mandíbula cuando hay rabia o cuando hay impaciencia, cuando hay estrés, pero también apretando las manos o moviendo sin parar los dedos o los dedos de los pies. Muchas de estas emociones han sido creadas por la interpretación de la situación y no por la situación en sí misma, como en el ejemplo de la autovía de la circunvalación que he puesto antes. Incluso en situaciones muy fuertes, cuando ocurre algo que universalmente produce un tipo de emoción, como por ejemplo ante una muerte, la tristeza, la forma de ver esa muerte y de ver esa tristeza de cada persona o de cada cultura puede ser diferente. Este no trabajo de las emociones, esta tendencia a acumular las emociones por no haberlas trabajado, es más frecuente que se dé en la infancia, porque en la infancia el niño no tiene herramientas para hacer eso y a veces las emociones, si son muy fuertes, son demasiado abrumadoras para el niño y lo que va a hacer es intentar no sentirlas. Este cuerpo dolor entonces está hecho de dolor que se ha ido acumulando, que está sin procesar, está hecho de dolor y se alimenta de dolor. De alguna manera es como si esta energía funcionara en un punto como si fuera una energía parásita que intenta mantenerse a sí misma, generando otra vez situaciones dolorosas similares que alimenten esa energía emocional básica, ese color primordial básico que compone este cuerpo dolor. Busca la negatividad emocional en situaciones con personas, en conflictos, en películas, en dramas que nos montamos a la hora de interpretar los hechos o el mundo y en la elección de películas o de novelas. ¿Por qué vamos a ver una película de terror? Buscando esa emoción negativa, y esa emoción negativa, sobre todo si eres una persona con ansiedad, luego te puede generar noches de insomnio, crisis de ansiedad y pasarlo mal durante varias semanas solo por haber visto una película de terror. ¿Qué es lo que ha buscado alimentarse de esa emoción negativa? Eckhart Tolle nos dice que es este cuerpo dolor que de alguna manera actúa de forma independiente a ti. Este cuerpo dolor, como si fuera un parásito, a veces puede pasar periodos latentes, periodos en los que no nos da la lata y periodos en los que se activa, y en los casos en personas en que el cuerpo dolor es muy grande, está activo durante todo el tiempo. Este cuerpo dolor puede ser individual, cada uno tenemos nuestro cuerpo dolor, pero también es colectivo. Las familias tienen un cuerpo dolor, los grupos, los países, las razas, las religiones, también el sexo. Las mujeres tienen un cuerpo dolor diferente del cuerpo dolor que comparten los hombres. De alguna manera, al nacer, es como si tomáramos parte de esos cuerpos dolor, de esas acciones del karma, por decirlo así, de estas semillas kármicas, de estos skandhas, de esos cuerpos dolor, de esos paquetes kármicos colectivos de naciones, razas, religiones,
familias y parte de ello con parte que traemos nosotros también, con algo que es individual y propio de cada persona. En definitiva, no importa si tu cuerpo dolor es individual o colectivo, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de él y trabajarlo. Cuando el cuerpo dolor se activa con su negatividad, con su mal humor, con su ansiedad, con su tristeza, con sentirse víctima de personas o de circunstancias, que es muy típico del cuerpo dolor, se sube a la cabeza y provoca un flujo de pensamientos negativos. Es como el alcohol que se sube a la cabeza. Bueno, pues el cuerpo dolor se sube a la cabeza y provoca pensamientos que a su vez producen emociones y que aumentan el cuerpo dolor. Hay algo en ti que quiere parar esos pensamientos porque lo estás pasando mal, pero hay algo en ti que no quiere pararlos porque tienes razón, porque necesitas preocuparte, porque si no te preocupas algo va a salir mal. El cuerpo dolor entonces vive a través de ti y finge ser tú. Es ahora dueño de la voz dentro de tu cabeza. Es como ese tumor emocional, como ese parásito, come, te produce dolor, se alimenta de tu dolor y puede ser que pasados unos días se calme y se quede tranquilo y ya esté bien. En las personas que de vez en cuando tienen brotes intermitentes de rabia, de cólera, tienen ese brote de cólera y después se quedan tranquilos. Es verdad que el resto de la familia o las personas con las que se han enfadado se quedan hechas fosfatina, pero si les observáis, ellos se quedan tranquilos porque ese cuerpo dolor que se ha especializado en agredir, agrede y una vez que ha agredido se satisface y como un animal que ha comido y se ha llenado, se duerme. El ego y el cuerpo dolor se fortalecen y se necesitan mutuamente, porque el ego puede identificarse con ese tono emocional, con esos pensamientos dominantes que produce el cuerpo dolor, generando una identidad con todo eso. En las relaciones, tanto en familia como en pareja, se ve cómo se activa el cuerpo dolor, el colectivo y el individual, y a menudo también se diferencian personas cuyo cuerpo dolor tiende a ser agresor y personas cuyo cuerpo dolor tiende a ser víctima. Se alternan así periodos destructivos con otros periodos de calma. Y es curioso porque algunas parejas cuando se enamoran en realidad lo que hacen es se enamoran los diferentes cuerpos dolores, por decirlo de alguna forma, es decir, el cuerpo dolor agresor identifica esta es una posible víctima y la víctima también identifica a su posible agresor. Es algo independiente de ti, es algo inconsciente, es algo que ocurre y por eso es muy importante llevar la conciencia a ese proceso. Todo este proceso puede producir infelicidad, pero la infelicidad no es tener emociones negativas. Las emociones negativas en sí mismas no producen infelicidad. La infelicidad es la emoción negativa más una historia que nos estamos contando en nuestra cabeza que es una historia desdichada. De alguna manera es una infelicidad percibida que es desproporcionada a la causa. Y vamos a ver ahora cómo liberarnos de este proceso. De las diferentes estrategias vamos a dar las 7 estrategias más importantes para liberarnos de ese cuerpo dolor. Una de las estrategias más poderosa que yo he encontrado en mi propio trabajo personal es la presencia continua en el ahora. El ahora no es el momento presente, sino que es ese estado de conciencia plena, con plena aceptación de lo que sea que se despliegue efectivamente sí en el momento presente. Pero la ahora es un estado de conciencia. Siempre que puedas, vuelve a ese estado de conciencia. Mi esposo hace años lo llamaba momentos de eternidad. En realidad es sentirte fuera del tiempo, mientras que el momento presente es nada más que un segundo. Entonces, siempre que puedas, regresa a ese estado de conciencia, salte del tiempo, de lo que tienes que hacer después o de lo que ha pasado antes y regresa a la hora, regresa a la respiración, regresa a la conciencia plena. Lo puedes hacer de varias maneras. Eckhart Tolle nos propone hacer varias respiraciones conscientes, 1, 2, 3 respiraciones conscientes, varias veces al día. Y él dice que a lo largo de un año, si hacemos esto, vamos a notar un gran cambio en nuestras emociones y que es gratis.
Si quieres, en tu móvil puedes encontrar, en tu App Store o en tu Play Store puedes encontrar aplicaciones que si escribes en el buscador Mindfulness Timer vas a ver un tipo de aplicación normalmente con el dibujo de un cuenco tibetano dorado, y este tipo de aplicación la puedes programar para que suene cada hora o cada 2 horas, y cada vez que suene no tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo, sigue haciéndolo, simplemente haces 1 o 2 o 3 respiraciones conscientes. Fíjate qué poco tiempo te va a llevar y el efecto que mantenido en el tiempo va a poder producir. La otra forma de hacer este ejercicio, esta presencia continua en el ahora, son prácticas intensas mientras haces cosas, por ejemplo, mientras limpias la casa, mientras caminas o mientras conduces, llevando tu conciencia plenamente otra vez a la hora a través de la respiración y de las sensaciones en el cuerpo, porque la respiración y las sensaciones en el cuerpo nos enraizan en el ahora. Esta práctica elimina el tiempo, elimina el pasado, elimina el futuro también, permaneces en el ahora. Y Eckhart Tolle nos explica que cuanto más permanezcamos en el ahora, más se va disolviendo este cuerpo dolor. Eso lo pude comprobar por mí misma, porque tras leer a Eckhart Tolle yo empecé a hacer este trabajo con mucha intensidad, con mucha conciencia y con mucha intencionalidad. Y me di cuenta que pasado un tiempo, cuando alguna de mis hermanas mencionaba algo familiar que para mí estaba vinculado con emociones negativas, me daba cuenta que sin haberlo trabajado de una forma específica, esas emociones negativas se habían disuelto y ya no se disparaban más, ni siquiera rebuscando. Y yo no había hecho nada. Lo que había hecho era permanecer en el ahora. En el canal tienes meditaciones que te van a ayudar para este trabajo de permanecer en el ahora. Por ejemplo, hay una meditación para caminar en la naturaleza, hay una meditación para acompañarte mientras haces las tareas de la casa, y son meditaciones que no se hacen lógicamente sentados con los ojos cerrados, sino que la actividad la conviertes en una meditación, en una actividad consciente intencionalmente en el ahora, volviendo a la hora una y otra vez. En mindfulness a este tipo de prácticas se le llaman mindfulness informal, y a pesar de su nombre son increíblemente poderosas. Hay otro tipo de vídeos en el canal que funcionan como un mindfulness timer, como un reloj mindfulness. Son vídeos que duran 3 horas y a lo largo de esas 3 horas vas a tener 4 mini meditaciones, una al comienzo, otra a la hora, otra después de una hora otra vez, y en la tercera hora una cuarta vez, una última vez. Estas mini meditaciones duran nada más que 1 minuto y lo puedes utilizar mientras acompañas tus estudios o tu trabajo en la casa o tu trabajo de la oficina. Eso lo hacía yo mientras estudiaba la carrera y me di cuenta no solamente que estaba con mucha menos ansiedad que mis compañeras, no porque yo lo dijera, sino porque los test que nos hacían en la facultad así lo decían y así me lo dijeron los profesores. Yo tenía de los niveles más bajos de ansiedad de todos los estudiantes en la facultad, y yo creo que estas mini meditaciones fueron en gran medida la causa o las que lo facilitaron, y también facilitaban muchísimo que yo tuviera más capacidad de aprendizaje, porque un cerebro relajado aprende, memoriza con más facilidad que un cerebro tenso y con miedo. En el PDF descargable tendrás los enlaces a todas estas meditaciones, a las meditaciones y vídeos correspondientes para cada uno de los ejercicios. La segunda estrategia, el segundo ejercicio, es una conciencia en el cuerpo dolor. Y por un lado va a ser una conciencia en las emociones, pero va a ser algo más. Cada vez que notemos emociones negativas, identificar cómo se ha activado el cuerpo dolor. Observa ese cuerpo dolor, esas emociones, sin identificarte con ellas. Es decir, incluso aunque la emoción negativa esté activa, mantén una distancia de ellas, ten conciencia de que esa emoción va a terminar pasando
y ten conciencia al mismo tiempo de que esa emoción, aunque la estés sintiendo, no eres tú. Eso hace que la emoción no se disuelva inmediatamente, pero empieza a perder energía y no tiene tanta garra sobre ti, no te arrastra tanto. La energía del cuerpo dolor se convierte en presencia, de alguna manera el carbón se convierte en luz. Observa y acepta. No puedes impedir lo que sientes en ese momento. Mantente observando, incluso si en ese momento no puedes sentarte a hacer una meditación. Observa esa emoción, observa lo que estás diciendo o cuál es tu reacción o qué es lo que haces, si lloras, si te achantas, si te echas hacia adelante. Observa cuál es tu respuesta y mantén la conciencia presente, observando y aceptando. Aceptando que en este momento esto está ahí. Si hay algo en ti que observa y si te das cuenta, eso que observa está tranquilo, si hay algo en ti que observa, tú no eres lo observado, tú no eres la emoción. Acepta la emoción. El rechazo aumenta la emoción. Es normal que no queramos sentir ansiedad, es normal que no queramos sentir angustia, es normal que no queramos sentir tristeza. Es lógico y es normal, pero el rechazo las aumenta. Esto es paradójico. En lugar de desear que este momento sea diferente como es, acepta este momento tal y como es. La aceptación flexibiliza, abre espacio. La definición de mindfulness por Jon Kabat-Zinn es la atención, la conciencia intencional sobre lo que sea que se está desplegando en el momento presente con plena aceptación, sin juicios ni críticas. Y cuando escuchamos eso, como está asociado con la palabra mindfulness, lo identificamos como estar nosotros sentados con los ojos cerrados, en la postura del loto, con un incienso, la puesta de sol preciosa, naranja, una música suave, relajante. Decimos, sí, la aceptación de la hora, del momento presente. Claro que sí. Pero nos olvidamos que en muchas ocasiones lo que se despliega en este momento presente son también emociones negativas, es también sufrimiento. Y tener amabilidad con nosotros y no exigirnos esto ya lo tendría que tener superado, no debería estarme pasando esto, yo no debería estar sintiendo esto. Está ocurriendo, lo estás sintiendo, empieza por observar, ver y aceptar sin fisuras. Identifica también cuáles son los disparadores de esas emociones. Nota si en situaciones del pasado similares has tenido la misma reacción emocional para identificar qué disparadores tienes tú de tus emociones con más frecuencia, cuáles son los elementos, los factores que más disparan tus emociones y qué tipo de emociones se disparan con más facilidad. Observa sin identificarte ni con el disparador ni con la reacción. Regresa siempre a lo que es la respiración, los sonidos, las sensaciones del cuerpo. Baja de la cabeza al cuerpo. El cuerpo dolor se va a subir a la cabeza, va a producir pensamientos y te va a intentar arrastrar. Y lo que tú tienes que hacer es volver a bajar al cuerpo. ¿Cuántas veces? Todas las que haga falta. Cientos, miles de veces. Puede ser que tengas que hacerlo cada pocos segundos. Te centras en las sensaciones del cuerpo, en tu respiración, notas el tirón del cuerpo dolor, cómo te arrastra. No permanezcas ahí mucho tiempo, en pocos segundos date cuenta y regresa a las sensaciones del cuerpo. El cuerpo dolor va a hacer otra vez otro tirón. Vuelve otra vez al cuerpo y vuelve al cuerpo. Yo le llamo bajar al cuerpo porque de alguna manera es como bajar de la cabeza, donde está la actividad mental y los pensamientos, bajar al cuerpo y las sensaciones en el cuerpo. Yo recuerdo hace años con un enfado con Javier por una situación que yo le llamo el frigorífico de la ira, que se estropeó el frigorífico justo antes de que hiciéramos una excursión que era muy bonita. Le llamamos aquí el bosque encantado, es la dehesa del Camarate. Y este bosque encantado en otoño tiene unos colores preciosos. Solamente teníamos un día para visitarlo y justo los días previos se estropeó el frigorífico. Teníamos que comprar otro y cambiarlo. Javier decidió no suspender la excursión, mantenerla, porque si no teníamos que esperar un año para poder hacerla.
Y yo insistía en que teníamos que suspender la excursión, que comprar un frigorífico no es como comprar 2 bocadillos. Y el resultado fue que empezamos a realizar la excursión, la caminata, el trekking, un día de otoño de mucho calor aquí en Andalucía. Y yo además en plena menopausia con los sofocos. Con aquel sol a la 1 del mediodía empezamos la excursión. Yo estaba muy enfadada. Acabábamos de leer aquel año el libro de Cartole, Un nuevo mundo ahora, que fue el primero que nosotros leímos. Y Javier me empezó a decir que eso era el cuerpo dolor, que permaneciese en el ahora. Entonces yo muy enfadada le dije, ¿has visto cómo en las películas cuando detienen a alguien le dicen todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra? Y él se me quedó mirando y me dijo, sí. Y yo le dije, quita el condicional. Todo lo que digas lo voy a utilizar en tu contra. Déjame, no me digas nada, sé lo que tengo que hacer. Entonces él no me habló, no me dijo más nada y así estuvimos 5 kilómetros caminando sin hablar. Y durante todo ese tiempo yo permanecí bajando de la cabeza al cuerpo continuamente. Es decir, notaba el tirón de la mente, cómo me arrastraba hacia los pensamientos, a que Javier no tenía razón, a que teníamos que haber suspendido la excursión, a que bla, 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 bla. Y yo bajaba otra vez a las sensaciones del cuerpo, a la respiración, al sonido de los pasos, al sonido de los pájaros. Y yo permanecía a lo mejor 4 segundos en esas sensaciones, 4 segundos me dejaba arrastrar por la mente, 4 segundos en las sensaciones otra vez. Y al cabo de 5 kilómetros, de 1 hora y cuarto cuesta arriba, la mente de repente se detuvo. No fue poco a poco, no fue de forma paulatina, sino que fue de forma repentina, drástica. De repente se quedó en silencio. Y fue tan sorprendente que me vino una imagen a mi mente, que era la de una cueva en la que había habido mucha gente loca gritando y ahora la cueva estaba completamente vacía. Yo asomaba la cabeza a la cueva y gritaba, ¡hay alguien! Y el eco me respondía, alguien, alguien, alguien. Eso es lo que me vino a la cabeza, que me dio risa. A partir de ahí la excursión fue paz pura, una intensísima conciencia, un estado de presencia plena para mí y para Javier increíble, súper intenso. Cuando estábamos acabando la excursión, ya de regreso, en el mismo punto donde yo noté ese silencio por primera vez, en los árboles empecé a sentir que quería abrazarlos. Yo nunca había abrazado árboles y me había parecido una tontería. Y empecé a abrazar árboles y Javier tuvo el mismo impulso y estuvimos abrazando árboles en los 5 kilómetros que nos quedaban. Ese estado de conciencia, ese estado de plenitud duró aproximadamente 1 mes y medio y se fue poco a poco diluyendo, aunque nunca desapareció del todo. Observa los lugares de preferencia por estas emociones negativas en tu cuerpo físico. Normalmente tienen lugares de anidamiento preferentes y generalmente es en la parte delantera del cuerpo. Es como una placa, como un escudo de energía que se percibe en la parte delantera del cuerpo, muy a menudo en la frente, en la garganta, en el pecho, en la zona del plexo solar, en la boca del estómago y también en el abdomen. Lógicamente también puede haber en los hombros, en el cuello, en las manos y en los pies, pero en esa zona frontal, en esa línea frontal, es donde se suelen acumular más esas emociones negativas. En el canal, la meditación que más te va a ayudar para hacer este trabajo de tomar conciencia, ver la emoción, aceptarla y disolverla, son las meditaciones en las emociones y, como te he dicho antes, en el PDF vas a tener los enlaces. El tercer ejercicio es trabajar en la identificación de este sustrato del cuerpo dolor, de estas creencias raíces que forman este sustrato. Es observar y anotar por escrito las creencias raíces de tu mente. Por ejemplo, no se puede uno fiar de la gente, nadie me respeta ni me aprecia, tengo que luchar para sobrevivir, nunca se tiene suficiente dinero, la vida siempre te deja tirado, no merezco el bienestar económico o no merezco amor, son creencias raíces frecuentes. Observa, anota tus creencias.
generadas por este condicionamiento, educación o cultura. Date cuenta, hazte la pregunta, sin cambiar ni un detalle de tu vida, ¿cómo te sentirías ante ciertas cosas, ciertas circunstancias, sin estas creencias? Los ejercicios que te van a ayudar van a ser, sobre todo en el canal, la meditación de afirmaciones positivas, en la que he tomado los pensamientos negativos estadísticamente más frecuentes y les he dado la vuelta de una forma positiva, racional. Y luego otra meditación de buenos días, una meditación de la mañana breve, corta, que tiene afirmaciones positivas que te ayudan a comenzar el día. Antes he hablado de observar cómo las emociones se acumulan, sobre todo se sienten, sobre todo en la parte delantera del cuerpo, y que tienen preferencia por anidar en algunas partes concretas del cuerpo. Y este es el cuarto ejercicio. Fijarte en ti, anotar y anotar por escrito en ti dónde se producen con preferencia estos anidamientos, dónde sientes tú cada una de las emociones. Observa en tu cuerpo dónde hay tensión, dónde hay malestar, dónde se acumulan las emociones a lo largo del día. Cuando sientes miedo, cuando sientes ansiedad, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? Cuando estás enfadado o enfadada, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? Cuando sientes una emoción positiva como alegría o amor, ¿dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes también? Esto te ayudará a identificar las zonas en las que con mayor probabilidad se esté aferrando tu cuerpo dolor. Hay un mapa que puedes ver, no tiene por qué ser tu mapa personal lo tienes que dibujar tú, pero en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para un artículo científico escrito por Lauri, no sé cómo se pronuncia, Lori Numenma, es una investigación sueca. Y el artículo se titula Bodily Maps of Emotions. Es una investigación del 2013, se realizó con 701 personas a las que provocaban emociones, y las personas indicaban dónde notaban un aumento de la energía, neutralidad o una pérdida de energía. Vais a ver en ese artículo un mapa que va a ser como la media de todas las personas. Por ejemplo, vais a ver que la rabia se nota con más intensidad en la mandíbula, los puños y el pecho, pero eso no quiere decir que tú lo sientas así. A lo mejor tú lo sientes solo en la mandíbula, pero para la mayoría de las personas, como media, lo sentían de esa manera. En el canal vas a tener meditaciones que te van a ayudar a realizar este trabajo. Todas las meditaciones en el cuerpo, las meditaciones que recorren, que hacen un escaneo corporal del cuerpo y un escaneo corporal detallado, como las meditaciones del Yoga Nidra, en que se hace un recorrido muy detallado del cuerpo, y especialmente una meditación que recomienda Eckhart Tolle. Yo en esta meditación he combinado las recomendaciones de Eckhart Tolle con la tradición tibetana de la meditación en el cuerpo de energía. Es una meditación que es muy importante para nuestra salud, pero también al recorrerlo establecemos o reestablecemos el equilibrio en el cuerpo, que es el que está sufriendo estos anidamientos de energía emocional no resuelta, estos anidamientos del cuerpo dolor, que pueden perjudicar lógicamente también la salud de nuestro cuerpo. La quinta estrategia que nos recomienda Eckhart Tolle es el movimiento. Y es una estrategia que nos recomienda también la psicología occidental, por ejemplo, para la liberación y la elaboración del trauma. Eckhart Tolle nos pone el ejemplo de unos patos que él ha observado en un estanque que se pelean y que después de la pelea, que es corta, sacuden las alas y ya se ha acabado el problema. Entonces él nos habla de que sacudamos nuestras alas, que utilicemos el movimiento para liberar esa energía emocional. La respuesta del cuerpo ante la reacción emocional primaria de supervivencia, de lucha y de huida es el movimiento, bien corriendo o moviendo manos y pies, separándolos del cuerpo como para luchar. Entonces, ejercicios que te pueden ayudar pueden ser correr, bailar, el judo,
el karate, cualquier arte marcial, por supuesto, pero también puede ser el tai chi, el yoga o el qigong. El qigong es el más fácil de realizar, sobre todo si eres una persona de edad y que tiene dificultades de movimiento, o que tenga dificultades de movimiento, limitaciones de movimiento. Es el más fácil de realizar, y yo en varias ocasiones en mi vida, con un ejercicio muy sencillo, quizá el más básico del qigong, que es las 8 piezas del brocado, he podido observar que después de hacer este ejercicio, o mientras lo estoy haciendo, cómo mi mente, después de un día muy agitado o con muchas emociones muy intensas, la mente se calma, se relaja, se apacigua. Observa al realizar estos ejercicios cómo la energía se mueve en tu cuerpo. De hecho, en el yoga, en el qigong y en el tai chi, las instrucciones son para observar también cómo la energía se mueve en tu cuerpo al hacer el ejercicio. De alguna manera, con el movimiento lo que haces es liberarte de la historia y vuelves a la hora, a las sensaciones en el cuerpo, a la hora a través de las sensaciones en el cuerpo, facilitadas, aumentadas por el movimiento. La sexta estrategia que nos propone Eckhart Tolle es soltar el pasado. Es necesario poner mucha atención porque la mente puede decir que está en el ahora cuando en realidad está en la historia mental sobre lo que ha ocurrido en el momento presente o sobre lo que ha ocurrido hace un minuto. Por ejemplo, se rompe o tiras accidentalmente, o alguien tira accidentalmente un jarrón por el que sentías un gran apego, un gran aprecio, y observa si cuando estás recogiendo los fragmentos del jarrón estás solamente percibiendo tu movimiento, tu respiración, los colores, las formas, o estás en la historia mental de lo que no debería haber pasado, de lo que debería haber ocurrido en lugar de lo que ha ocurrido. Observa si estás en la historia mental y observa si eso cambia tu emoción, que lógicamente lo va a hacer, tu tensión muscular, el tono de tu voz y la expresión de tu mirada. Esta presencia plena en el ahora significa también estar alerta a cuando surge la historia en la cabeza. Como surge la emoción en el cuerpo con la historia en la cabeza, que es capaz de permanecer atenta esa conciencia a la emoción, al tirón de la mente, al tirón del cuerpo dolor cuando se sube a la cabeza, y de permanecer aún así anclada en la respiración, observando cómo tu cuerpo se mueve y recoge los fragmentos y lo deja todo limpio otra vez. Y que es capaz incluso de preguntarse, ¿soy menos sin este jarrón? ¿Ha disminuido lo que yo soy de alguna forma? Y puede ser que un jarrón te pueda parecer un ejemplo tonto, y lo es, aunque Eckhart Tolle cuenta la historia real muy interesante de un anillo. Pero piensa, por ejemplo, en cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien dice algo malo de ti, que a lo mejor incluso es mentira, o cuando alguien te ha perjudicado de alguna otra manera, cuando alguien, un familiar, te quita parte de una herencia, por ejemplo, como el cuerpo dolor y la mente se activa con una intensidad y una fuerza tremenda. Y aún así, en esa situación nos podemos preguntar, ¿soy menos sin eso? Y eso no quiere decir que no intentes solucionarlo. Soluciónalo, haz el trabajo práctico que en el mundo real haya que hacer para solucionar las cosas, pero al mismo tiempo no olvides el trabajo sobre tus emociones y tu estado de conciencia. Utiliza cualquier situación que la vida te ofrece para aumentar, para incrementar tu conciencia. Y la séptima estrategia consiste en la observación del cuerpo dolor en las relaciones de familia y también en las relaciones de pareja. En las relaciones, el cuerpo dolor tiende a activarse con más fuerza. Las parejas, si llevan mucho tiempo viviendo juntos, tienen una historia que por lo tanto puede activar ese cuerpo dolor, y las familias tienen mucha historia y muchos condicionamientos que pueden activar el cuerpo dolor familiar. Eckhart Tolle también nos habla en sus 2 libros, El poder de la hora y En un mundo nuevo ahora, de que el cuerpo dolor de la mujer es más grande, más intenso que el cuerpo dolor
del hombre. ¿Por qué acumula la mujer más cuerpo-dolor? Pues justamente por la historia de la mujer. Y no me estoy haciendo la víctima, son datos objetivos y yo como mujer no me siento como víctima, son simplemente datos. Pero lo que sí es cierto es que históricamente la mujer ha sufrido más que el hombre, ha sufrido más presión, más limitación y que aún hoy día en una gran parte del planeta esto sigue siendo así. Entonces puedes observar también, si eres mujer, tu propio cuerpo dolor y disminuir tu propio cuerpo dolor femenino y al hacerlo disminuir el cuerpo dolor de la mujer en conjunto. Observa cómo te sientes antes de la regla y durante la regla. ¿Cuáles son las emociones dominantes? A menudo puede haber ansiedad o tristeza, pero también mucha irritabilidad. Nota si tienes más irritabilidad con tu pareja, más intolerancia. Y date cuenta si puedes observar todo esto sin generar una identidad de víctima, porque la identidad de víctima aumenta el ego y aumenta el cuerpo dolor. Observa si hay una identidad de mujer víctima, de mujer igual a víctima. En el caso de que seas hombre, observa si las reacciones emocionales de tu pareja, si estás con una mujer, te producen a ti también reacciones emocionales, si estos cambios en ella o en otras mujeres en tu familia te alteran o las degradas mentalmente de alguna forma, o si cuando ella expresa emociones tú sientes rabia o impotencia o no sabes qué hacer con esas emociones. Es muy difícil no reaccionar cuando el cuerpo dolor de otra persona se activa, sobre todo si el cuerpo dolor de la otra persona se activa con rabia. Podemos responder ante el cuerpo dolor de otra persona si es una reacción de tristeza o de ansiedad. A veces ayudamos y protegemos, salvo que sea algo muy continuado, que entonces la impotencia y el cansancio también te puede afectar. Pero es muy difícil responder con empatía y con comprensión si la otra persona te ataca, si la otra persona está enfadada contigo. Es la única emoción que no produce empatía y que no produce comprensión. A pesar de eso, intenta observar, incluso aunque tú sientas también rabia, intenta observar en ti la respuesta de rabia o la respuesta de víctima o de sentirte herida o de sentirte atacada que tú estés sintiendo. Observa, es decir, no te identifiques tanto, siente la emoción, pero al mismo tiempo sepárate un poco de ella para poder observar desde una distancia. No reaccionar ante la reacción de la otra persona es mucho más valiente, es mucho más difícil, es mucho más sabio. Si la persona es dañina, si es tóxica, si es demasiado inconsciente, por supuesto, toma medidas para alejarte. Como dice Byron Katie, si un perro me muerde una vez, el perro me ha mordido. Si el perro me muerde una segunda vez, la segunda vez me he mordido yo. Entonces, si vemos que una persona nos ha hecho daño y quizá no ha sido tanto, o quizá lo justificamos, quizá le queremos dar una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, pero si vemos que es algo repetido y ves que es algo tóxico y dañino, retírate. Y ante ciertos daños, por supuesto, la tolerancia tiene que ser cero. Tu pareja ni tú tenéis que pasar nunca a la agresión física o violenta. Observa, sé consciente de que tú no puedes cambiar a la otra persona, se lo puedes pedir, pero la otra persona puede cambiar o no. La única persona con la que tienes control o algo de control para cambiar es sobre ti misma, sobre ti mismo. ¿Cómo trabajar entonces cuando en la relación se ha activado tu cuerpo dolor, se ha activado el cuerpo dolor de la otra persona y se ha activado el tuyo? O si eres mujer, cómo trabajar con estas emociones de antes de la regla o durante la regla. Es decir, en las relaciones, cuando se activan esas emociones, cómo trabajar exactamente igual que en el ejercicio número 2. Trabajando con las emociones. Escoge esta meditación en las emociones, tienes los links en el PDF y con esa meditación observa las emociones, acepta y se van a ir disolviendo. Puede ser que tengas que utilizar con la misma situación la meditación en las emociones
durante varios días seguidos, durante 7, 10, 15 días seguidos, lo que haga falta hasta que esa situación esté limpia de emociones o esté lo suficientemente limpia de emociones. Es decir, si imaginas una escala de malestar emocional de 0 a 100, 0 es ningún malestar emocional, 100 el máximo malestar emocional imaginable, y queda solo un malestar emocional pequeño de 15 o 20, ahí puedes pasar, si quieres, a trabajar otra situación emocional que tengas y que te esté molestando. Pero no trabajes en una situación que te ha producido unas emociones. Por ejemplo, si has discutido con tu pareja o con alguien en la familia, no trabajes con esa situación, con esas emociones un día, que se calmen un poco y ya está. Sigue trabajando hasta que no quede nada de rastro, hasta que eso esté limpio, como un pájaro que vuela por el cielo sin dejar ninguna estela. Hasta aquí este episodio de este podcast. No te olvides descargarte el PDF porque te va a ayudar muchísimo. Espero que todos estos ejercicios te ayuden. Recuerda, eres mucho más que tu mente, eres mucho más que la actividad de tu mente. El cambio siempre es posible. El cerebro siempre es plástico y siempre puede cambiar. Tengas la edad que tengas. ¿Va a llevar trabajo? Por supuesto que sí. Byron Katie, su sistema, le llama el trabajo. De hecho, su página web es thework.com y ella dice, no lo llamo el trabajo por nada, es un trabajo. Pero en ese trabajo está la magia, está la transformación. Trabaja, hazlo de forma constante y vas a ver la diferencia. Por supuesto, si necesitas psicoterapia, no dudes también, busca cerca de donde vives y utilízala para favorecer y facilitar tu cambio. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte, dale a la campanita que dice todas para que YouTube te avise de todas las novedades del canal. Y puedes apoyar al canal de una forma gratuita y muy fácil, suscribiéndote, como te he dicho, si no lo habías hecho, dándole al like y compartiendo este vídeo o escribiendo algún comentario. Y también puedes apoyar el podcast y el canal con algún súper gracias. Muchas gracias por mi parte, por haber escuchado este podcast hasta el final. Te veré aquí en el próximo episodio. Espero que estés bien y que encuentres plenitud, serenidad, conciencia. Recuerda, eso es lo que tú eres. Dicha, paz y amor. Esa es tu verdadera naturaleza. Solo necesitas despejar las nubes de estas emociones densas para descubrir la luz que tú realmente eres. Hasta la próxima. Adiós.